este a oeste, de sur a norte, como una estrella que brilla en la noche. El evangelio de la esperanza, servido en vasos de barro, avanza. Una voz que se oye cantar, cruzando las montañas y el mar. Para ti la gloria, para ti la honra, toda la alabanza por tu sacrificio. Que vengan los pueblos de toda la tierra y exaltemos juntos el nombre de Cristo. Cielo y tierra nuevos se están acercando, de toda raza, lengua y nación. En esa cruz encontramos perdón. Damos las manos y el corazón y te adoramos, Señor. Para ti la honra, toda la alabanza por tu sacrificio. Que vengan los pueblos de toda la tierra y exaltemos juntos el nombre de Cristo. Para ti la honra, toda la alabanza por tu sacrificio. Que vengan los pueblos de toda la tierra y exaltemos juntos el nombre de Cristo. Para ti la gloria, para ti la honra y toda la alabanza por tu sacrificio. Y que vengan los pueblos de toda la tierra y exaltemos juntos el nombre de Cristo. Buenas noches, hermanos. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes allí donde usted se encuentra. En esta ocasión me ha correspondido compartir la palabra junto a ustedes y para ello vamos a buscar en nuestra Biblia en la epístola del apóstol Pablo a Filemón. En la carta a Filemón. Ahí está la palabra del Señor para esta ocasión. Es una carta muy breve y vamos a leerla completamente porque son 25 versículos solamente. Es una carta que contiene mucho valor y una gran riqueza y también principios que vamos a descubrir en ella. Si la tiene a mano, vamos a leerla como es nuestra costumbre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y el Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor,
siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marco, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, porque de una u otra manera tú nos hablas, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos honra, gloria y alabanza solo a ti. En el nombre de mi Señor Jesús me pongo bajo tu autoridad, bajo tu potestad, bajo tu dirección, amado Espíritu Santo, para que esta tu palabra, Señor, sea de bendición y Señor, sea también una palabra que nos aliente, que nos anime, una palabra de mucha bendición para nuestras vidas. Padre, te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Hemos leído esta breve carta. Y sabe, hermano, a modo de introducción o de información, esta es una de las 4 cartas llamadas las cartas de la prisión. Junto a Colosenses, junto a Efesios y junto a Filipenses, esta carta a Filemón fue escrita desde la prisión en Roma. En un año fueron escritas estas 4 cartas, alrededor del año 60 después de Cristo. Fue escrita estas 4 cartas llamadas cartas de la prisión. Como podemos ver, hermano, esta es una carta breve, como dije, es una carta breve, pero también es una carta muy diferente a todas las demás cartas que encontramos en la Biblia. Es una carta muy diferente, ¿por qué? Porque es una carta personal, porque es una carta casi privada, diría yo, para un amigo, para una persona, para un compañero de milicia, como le llama Pablo, para un hermano en Cristo. Es una carta personal y es diferente a todas las demás, porque aquí Pablo se presenta como el prisionero de Jesucristo. En todas las demás cartas que Pablo se presenta hacia las iglesias, las cartas que mandaba a Gálatas, a Roma, él se presenta como Pablo, apóstol de Jesucristo. Inmediatamente pone esa autoridad que fue concedida por Dios. O dice Pablo, siervo de Jesucristo. O Pablo, llamado a ser apóstol por Jesucristo. Y aquí Pablo se presenta como un prisionero de Jesucristo. Vemos entonces la diferencia que hay en las cartas. Y en esa época también había
diferentes tipos de cartas, como lo hay en día. Por ejemplo, una carta, hermano, una carta, por ejemplo, de poder, es muy diferente a una carta de presentación. O una carta comercial es muy diferente a una carta de recomendación. Tiene diferentes formatos, un encabezamiento diferente. Y esta es una carta personal que también tiene un formato diferente a las demás cartas que Pablo usa. Ahora, podemos empezar ya a preguntarnos. Yo siempre me pregunto y hago preguntas a la Biblia. ¿Quién era este Filemón que menciona aquí el apóstol Pablo? ¿Quién era este Filemón y por qué Pablo le escribe esta carta tan personal? O también podríamos hacer otra pregunta. ¿Por qué esta pequeña carta quiso el Espíritu Santo que estuviera en el canon sagrado? ¿Por qué? Porque esta es la única carta diferente de Pablo que está incluida en el canon sagrado. Porque Pablo escribió otras cartas que no están incluidas. Así como escribió el apóstol Pedro otras cartas que no están en el canon. Santiago también escribió cartas que las encontramos y no están en el canon incluidas. Pero esta carta a Filemón del apóstol Pablo sí está incluida. Y vamos a ir descubriendo por qué el Espíritu Santo quiso que esta carta estuviera acá. Siendo una carta tan personal, una carta quizás casi privada, el Espíritu Santo quiso que estuviera acá. Y vamos a ir viendo entonces y descubriendo por qué, el motivo y por qué el propósito de esta carta. Vamos a ir viendo. Entonces, me preguntamos, empecemos a preguntarnos, ¿quién era Filemón? Filemón, hermano, era un hombre rico, un hombre acomodado, un hombre de una situación económica muy buena en aquella época. Se había convertido al cristianismo en esa condición un par de años atrás. Y como hombre de aquella época, acomodado, rico, él tenía esclavos en su casa. Él tenía siervos al servicio ahí en el hogar, que le servían todos los días. Ese era Filemón, era un hombre rico, un hombre que tenía siervos en esa casa. Era muy común en esa época. Era muy común que todos tuvieran esclavos para servir. Y sabe, podemos entender en aquella época que muchos cristianos, muchos evangélicos, llegaron a Cristo siendo esclavos. Y también llegaron estas personas de plata, teniendo esclavos, llegaron a convertirse al Evangelio de Cristo. Filemón era uno de ellos. Y se dice, hermano, a modo de información, como le decía, que en aquella época, de cada 3 personas, 1 era esclavo. ¿Se imagina usted la cantidad de esclavos que había en aquella época? Era muy común el esclavo. Y eran muy pocos los ricos, pero muchos esclavos. De cada 3 personas, un esclavo, imagínense. Así que ahora podemos entender que este Filemón era una persona rica con esclavos. Y también la Biblia nos habla de Onésimo. Y Onésimo era uno de estos esclavos, de estos servidores, de estos siervos de Filemón. ¿Qué había pasado con Onésimo? Onésimo había huido y había abandonado, había agraviado a su amo y había huido de Filemón, su amo. Y en ese huir llega a Roma. Y en ese huir se encuentra con Pablo. Y en ese huir se convierte también a Cristo. Es transformado por el poder de la palabra que Pablo predicaba allí en Roma, en la prisión. Ese es el esclavo que menciona la Biblia, el Onésimo. Un esclavo que se conoce con Pablo y que también se convierte al Evangelio por la prédica de Pablo. Tal como lo había hecho años atrás este Filemón, también convertido al Evangelio por la prédica de Pablo. Entonces ahora ya tenemos
a estos tres, digamos, protagonistas de esta carta. Tenemos al apóstol Pablo, tenemos a este Filemón convertido al Evangelio, hombre adinerado, con esclavo, y tenemos a este esclavo Onésimo, que era esclavo de Filemón, que abandonó a su amo. Ahora entonces vamos a ver el motivo y el propósito de esta carta. Aquí pues encontramos entonces en esta carta, y acabamos de leer, que el apóstol Pablo le escribe esta carta muy personal a Filemón, a su amigo, al compañero de milicia, al hermano en Cristo, a esta persona que Pablo le tenía un profundo amor, cariño a Filemón. Lo dice el primer versículo, al amado Filemón. Y Pablo se encargó que esta carta fuera a Filemón, pero también fuera a la hermana Apia, que quizás era la esposa de Filemón, y que además fuera leída en la iglesia, a la hermana Asia, y a la iglesia que está en tu casa, le dice. Y también menciona a un Arquipo, compañero de milicia. Quizás Arquipo era hijo de Filemón con la hermana Apia, o quizás era un líder de la iglesia, no lo sabemos, pero menciona a estas tres personas. Y aquí encontramos que Pablo hace este pedido muy especial. Hace un pedido muy especial, un favor que le pide a Filemón de una manera muy especial también. Encontramos que Pablo hace este pedido del 4 al 7. Encontramos que Pablo usa palabras con mucho cuidado para hacer este pedido. Primero usa palabras con mucho tino, porque está haciendo un pedido muy especial. Y sabe, aquí Pablo apela al amor, apela a la amistad que tenía con Filemón, apela a la fe de Filemón en Cristo. Lo dice el versículo del 4 al 7, dice: doy gracias a mi Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo, dice, del amor y la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Pues, dice versículo 7, dice: pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Pablo está apelando a eso. Aquí también vemos entonces el carácter de Filemón. Un hombre de fe, un hombre lleno de amor. Y Pablo apela a eso al hacer esta carta. Y luego viene ese pedido, un pedido ya de frente a lo que Pablo quiere pedir ese favor. ¿Ya? ¿Y cuál es ese pedido? Que Filemón vuelva a recibir a este esclavo fugitivo, a Onésimo, lo vuelva a recibir en su casa. Pero que ya no lo vuelva a recibir como un esclavo, sino más bien que lo vuelva ahora a recibir como a un hermano. Es más, que lo reciba como si estuviera recibiendo al mismo Pablo, lo dice. Como si me estuviera recibiendo a mí mismo, le dice. Versículo 12, dice: el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Mire qué hermoso. Recíbele como a mí mismo. ¿Qué cuidado tiene Pablo y cómo trata de que ahora este Filemón reciba a este esclavo fugitivo? Y luego le dice: y ya no como un esclavo, sino como a un más que esclavo, versículo 16, más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, por tanto en la carne como en el Señor. Le está diciendo todo esto a Filemón. También en el versículo 10, Pablo presenta a Onésimo como su hijo. Versículo 10 dice: te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Le está llamando su hijo a este esclavo.
tal como lo hace con Tito, tal como lo hizo con Timoteo, que son sus hijos espirituales, ahora Onésimo también lo pasa a nombrar como un hijo espiritual. Y le dice todo esto a Filemón para que lo vuelva a recibir, que lo reciba como a él mismo. Y sabe, Pablo también aquí usa un juego de palabras. El versículo 11 le dice, una vez que le dice, lo engendré en mi prisión, el cual le dice, en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Aquí usa un juego de palabras muy hermoso Pablo, porque Onésimo en griego significa útil. Y Pablo usa este juego de palabras, lo que dice, en otro tiempo te fue inútil, pero ahora es útil, ahora sí le hace honor a su nombre. Ahora es útil para ti y para mí. Ahora este siervo que era inútil, con un corazón no renovado, ahora con el corazón donde ahora mora el Espíritu Santo, ahora sí este siervo es útil. Porque Onésimo ya se había convertido también a Cristo. Y Pablo le dice a este que te fue inútil, pero ahora sí es útil. Todo eso le dice a Pablo a Filemón. Entonces, hermano, ahora nosotros podemos entender por qué Pablo pone tanto cuidado en Filemón, porque primero podríamos decir que lo halaga. Lo halaga diciéndole, amado Pablo, pero no es un halago, es algo verdadero. Porque Pablo amaba de verdad. Pablo con su corazón transformado amaba a todos sus hermanos. Y a este hombre lo amaba profundamente porque lo trata de amigo, de compañero de milicia. Tenía la confianza suficiente para decir, me voy a ir a alojar a tu casa. Había una confianza, había un cariño, un amor, una amistad entre los dos. Y Pablo apela a todas estas cosas. Apela al amor, apela a la amistad, apela a la fe de Filemón para poder conseguir este favor que le está pidiendo. Un favor voluntario, por lo demás, como menciona el versículo 14. Y entonces ahora entendemos por qué Pablo trata de esta manera cambiar ese pensamiento de Filemón, ese pensamiento que ahora en Cristo nosotros debemos tener con nuestros prójimos. Por eso usa tanto el cuidado de la palabra y apela a todas estas cosas. Porque Pablo quiere tratar de que Filemón entienda que la vida ahora del cristiano, la vida en Cristo es diferente. Por eso le dice todo, recíbelo como a un hermano, ya como no a un esclavo, recíbelo como me recibieras a mí mismo. Y qué difícil es eso. Qué difícil fue eso. ¿Y sabe por qué Pablo usa todos estos argumentos? Porque en aquella época, hermano, cuando un esclavo se escapaba, cuando un esclavo huía, eso era considerado un delito muy grave. Porque la ley decía eso. Era un delito muy grave. Teniendo en cuenta, hermano, que en esa época el amo tenía toda la facultad, tenía plena libertad de decidir sobre la vida del esclavo. Tenía toda la facultad, toda la libertad de decidir sobre la vida del esclavo. ¿Por qué? Porque el esclavo en aquella época no era considerado una persona. El esclavo era considerado una herramienta de trabajo. Así estaba considerado el esclavo. ¿Se imagina aquella época? Año 30, 40. Así era la vida. El esclavo era considerado una herramienta de trabajo. Por lo tanto, el amo podía negociar con él. Podía venderlo, podía darlo en parte de pago, podía cambiarlo, podía comprar más esclavos. En fin, era una herramienta de trabajo. Así era tratado el esclavo, no tenía ningún derecho, no valía como persona, no era considerado persona. Por eso Pablo, ahora entendemos todos estos argumentos de Pablo. Porque era un delito grave. Imagínense, hermano, que en aquella época,
Cuando el amo recuperaba a su esclavo, lo pillaba, era castigado terriblemente. Hasta era imputado de una oreja, hasta era marcado, era cortado un dedo del pie. Los dedos de las manos no se lo cortaban porque eran herramientas de trabajo. Es más, si el amo era un amo cruel, quería puro recuperar su esclavo para matarlo. Y lo mataba de una manera cruel a la vista y paciencia de todos, para que sea como un escarmiento para los demás esclavos. Esa era la vida del esclavo. Y en los primeros tiempos del cristianismo, muchos esclavos llegaron en esa condición a Cristo. Como también muchos hombres de poder, de riqueza, también llegaron a Cristo teniendo esclavos. Y esta es la relación que ahora Pablo trata de hacerle entender al amo y al esclavo. Entonces por eso Pablo usa todos estos argumentos. Era considerado una herramienta de trabajo. La hora pasa súper rápido. Hermano, entonces, ahora, esta carta no sabemos cuál fue la respuesta. La Biblia nos dice cuál es la respuesta que obtuvo Pablo de Filemón. Nos dice cuál fue el destino que tuvo este esclavo Onésimo. No lo dice, pero la tradición dice, una tradición dice que efectivamente Filemón recibió a Onésimo, lo perdonó y luego le dio su libertad. Otra tradición dice que lo recibió, lo perdonó y siguió estando allí. Y que Onésimo pasó a ser un líder en la iglesia de Colosa en aquella época donde estaba. Ese fue lo que dice la tradición, no lo dice la Biblia. Pero sí, lo cierto que nosotros podemos entender, lo cierto que esta carta que no contiene doctrina, hermano, lo cierto es que esta carta nos entrega un valor profundo, nos entrega principios que todo cristiano debe aplicar para su vida, debe aplicar en obediencia a la palabra de Dios, como aquí también menciona la obediencia que le dice Pablo a Filemón. Eso sí es cierto, eso es lo que está implícito. No está explícito en la carta, pero implícito está en toda la carta. Estos principios que nosotros como cristianos debemos aplicar: el amor, debemos aplicar la fe, el perdón, el pedir perdón y el perdonar. Debemos aplicar también la misericordia. De eso nos está hablando esta carta, hermano. Y eso es difícil. Es muy difícil. Imagínense, todo el mundo dice, el perdonar es una virtud, es muy lindo, es hermoso perdonar. Mientras que a ti no te toca perdonar. Mientras que a ti no te toca comerte quizás esa ofensa. Mientras que a ti no te toca quizás comerte ese desprecio. Ahí deja de ser lindo el perdón. Pero nosotros debemos aplicarlo, porque Dios nos enseñó a eso. Entonces, como cristianos, nosotros ahora tenemos que perdonar. Como cristianos nosotros tenemos que amar. Como cristianos nosotros tenemos que tener fe en Cristo. Como cristianos nosotros ahora tenemos que aprender la misericordia. Tenemos que aprender a pedir perdón. Y el recibir ese perdón. Dar ese perdón. Eso nos está hablando esta carta. Entonces, hermano, y lo maravilloso de toda esta carta, o del Evangelio que está en esta carta, el Evangelio de Cristo, lo maravilloso es que este Evangelio de Cristo reconcilia a las personas entre sí. Está reconciliando a las personas entre sí, está reconciliando al judío con el gentil, está reconciliando al amo con el esclavo, está reconciliando al pobre con el rico y lo convierte en hermano. Eso es lo maravilloso del Evangelio, que ya no hay diferencias,
Que ya en las diferencias que este mundo nos impone, esas estatus, esas clases sociales, en Cristo no existen. Somos todos iguales, somos todos uno. Ahora pasamos a ser hermanos. El rico con el pobre, el esclavo con el amo, el judío con el gentil. Somos hermanos en Cristo. No hay esa diferencia. Eso es lo maravilloso de este Evangelio. En el Evangelio de Cristo, todo hermanos somos iguales. No existe el rico, el pobre. No existe el esclavo, el amo. Todos valemos lo mismo. Qué maravilloso es esto, hermano. Y eso es lo que Pablo quiere hacerle entender a Filemón. Y yo creo que sí lo logró y Filemón entendió. Porque cuando Cristo mora en nosotros, nosotros somos renovados. Somos cambiados de pensar. Nuestra mente vuelve a pensar cosas que ahora le agradan a Dios. Y nuestra mente ahora quiere pensar y en agradar a Dios, en obedecer a Dios. De eso nos habla esta carta. Nos habla de que cada uno de nosotros, que usted y yo, en algún tiempo también fuimos Onésimo. Fuimos este Onésimo que necesitó, que fue esclavo y que necesitó de un perdón. Este esclavo que quería la libertad, todos fuimos esclavos. Entonces este Onésimo nos representa a todos. De eso trata esta carta, hermano. Hay una riqueza muy grande. Hay principios aquí escondidos que nosotros debemos aplicar. Eso trata la carta, hermano. Y luego viene la salutación final de esta carta. Dice, te saludan Epafras, mi compañero de prisiones en Cristo Jesús. Estaba preso junto a este hermano, el apóstol Pablo. Pero también allí en la cárcel, como ciudadano romano, él tenía ciertas libertades y ciertos privilegios. Tenía colaboradores que podían ir, visitarlo. Y Pablo los usaba y aquí los menciona. Marco, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores, dice Pablo. Y luego dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todo vuestro espíritu. Amén. Qué hermoso, la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe, hermano? Toda vez que nosotros obedecemos a la palabra del Señor, hacemos esto que Dios nos manda, hacemos esto que Pablo le pedía a Filemón, cuando actuamos en misericordia, cuando perdonamos, cuando obedecemos a la palabra del Señor. Ciertamente la gracia, como dice Pablo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo va a estar sobre ti, va a estar sobre mí. Porque estamos obedeciendo a lo que nuestro Señor Jesucristo nos ordenó y nos enseñó. Por eso Pablo siempre se despide, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Y yo desde aquí le digo, hermano, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes, mis hermanos. Esta ha sido la reflexión sobre esta hermosa carta. Que Dios les bendiga. Vamos a darle gracias al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias, Señor, por esta reflexión, porque nos lleva, Señor, también a meditar, Señor, en todas estas cosas, en estos principios que tú estableciste, Señor, como hijos tuyos, que nosotros debemos aplicar. Muchas gracias, Señor. Esta tu palabra sea de bendición para todos los que van a escuchar este mensaje. Padre, muchas gracias. Te alabo y te bendigo. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, mi Señor. Amén. Amén. Como siempre, hermano, que Dios les bendiga y será hasta una nueva oportunidad. It's really neat to sing your wife's song. Make my life a prayer to you. I want to do what you want me to. No empty words and no white lies. No token prayers, no compromise. I want to shine
sent to save us from ourselves and our despair. It comforts me to know you're really there. I want to thank you now for being patient with me. Oh, it's so hard to see when my eyes are on me. I guess I'll have to trust and just believe what you say. Oh, you're coming again, coming to take me away. I wanna die and let you give your life to me, so I might live and share the hope you gave to me, the love that set me free. I want to tell the world out there you're not some fable or fairy tale that I've made up inside my head. You're God, the Son, you've risen from the dead. Oh, I want to thank you now for being patient with me. Oh, it's so hard to see when my eyes are on me. I guess I'll have to trust and just believe what you say. Oh, you're coming again, coming to take me away. I want to die and let you give your life to me, so I might live and share the hope you gave to me. I want to share the love that set